Bienvenidos nuevamente a un tema más de la geometría analítica. Esta vez vamos a conocer a la parábola. Veamos aquí a la derecha, esta es la forma de una parábola. Una parábola tiene un punto muy importante, que es aquel del cual nace, que se llama vértice y está ubicado justo en esta posición. Vamos a colocarle entonces V como nombre a este vértice que está ubicado aquí. Entonces aquí en la determinación de los elementos de la parábola ya empezamos a conocer el vértice. En esta ocasión nuestro vértice va a tener las coordenadas x0 y y0, es decir, es un punto en la ubicación 0,0. Además, otro punto importante que forma parte de la definición de la parábola es uno conocido con el nombre de foco y va a estar ubicado en esta posición. Le vamos a poner f de foco. Entonces aquí en la determinación de los elementos ubicamos al foco y lo nombramos con el nombre de f. Además, hay una línea muy importante que es conocida con el nombre de directriz. Es esta línea que está aquí detrás, exactamente detrás de la parábola, y va a ser llamada directriz. Podemos ponerle el nombre de D minúscula a la directriz. Listo. Ahora, tenemos que para cumplir el concepto de la parábola y para que se cree esta forma o recorrido, tenemos que hacer cumplir de que la distancia que hay del vértice al foco sea la misma distancia que haya del vértice a la directriz. Así vamos a colocar entonces a esa distancia, la vamos a conocer con el nombre de P minúscula, y es la misma tanto para la izquierda del vértice como para la derecha del vértice. También se va a llamar P. Entonces ya tenemos ahí otro elemento de la parábola, conocido con el nombre de parámetro. El parámetro es la distancia que hay desde la directriz hasta el foco de la parábola. Es decir, 2P. Asume el valor de 2P, como podemos observar en nuestro gráfico. Además, si la parábola se extiende sobre el eje X, decimos que el eje X es su eje focal. Hay parábolas que se extienden sobre el eje Y, ya vamos a ver a continuación. En este caso, el eje focal va a coincidir con el eje X. Vamos a colocarle como eje focal a X. Además, el lado recto es ese segmento que se forma a partir de la unión de dos puntos de la parábola, pasando por el foco y formando 90 grados con él. Aquí hay un ángulo de 90 grados y tenemos el segmento A, B, que es el que determina el lado recto de nuestra parábola y que lo vamos a colocar aquí ya nombrado como A, B segmento. Además, lo más importante en una parábola y para que se pueda determinar este recorrido, es decir, esta forma parabólica, es que se cumpla esta definición, que la distancia de un punto cualquiera al foco sea la misma distancia de ese punto a la directriz. ¿Cómo es esto? Vamos a ubicar un punto cualquiera en el recorrido o forma de la parábola. Digamos en esta posición. Que en esta posición está ubicado un punto P, cuyas coordenadas pueden ser simplemente XY. Pero por definición, la distancia del foco a ese punto, vamos a trazarla, desde el foco hasta ese punto tenemos esa distancia, debe ser la misma que haya desde el punto hasta la directriz. Recordemos que la distancia de un punto a una recta tiene que necesariamente formar 90 grados. Esas dos distancias deben ser iguales entre sí. Esos dos segmentos deben ser iguales entre sí y así se está cumpliendo la definición de la parábola. Y no importa a qué punto tomemos en nuestra parábola,
todos los puntos que están ubicados en esta trayectoria tienen que cumplir la definición. Aquí podemos tomar otro punto, digamos, llamado Q, y la distancia del foco al punto Q va a ser la misma distancia que de Q a la directriz. O también lo podemos tomar por aquí adentro. O en cualquier lugar, puede ser en la rama que está en la parte inferior. Esa es exactamente la definición de una parábola. Y si ya estamos de acuerdo de que una parábola es el lugar geométrico de todos los puntos P que guardan la misma distancia a un punto fijo F, llamado foco, como a una línea llamada directriz. Es decir, este segmento es del mismo tamaño que este otro segmento para que se cumpla la definición de parábola. Es decir, para que se cumpla esta propiedad que está indicada aquí con celeste. Vamos entonces a hallar con esa idea la ecuación de la parábola, la ecuación canónica en este caso, porque es una ecuación que va a tener una parábola con su vértice coincidiendo con el origen de coordenadas. Veamos entonces, la distancia del punto P al foco, es decir, la medida de este segmento, se va a dar, como ustedes recordarán, por la raíz cuadrada de la diferencia de sus componentes x. Puede ser x menos p, o sea, de sus primeras componentes, o puede ser p menos x. Nosotros vamos a seguir este orden, p menos foco. P menos foco sería x menos p. X menos p al cuadrado más la diferencia de las segundas componentes, es decir, y menos 0. Así vamos a escribir entonces y menos 0 al cuadrado también, y la raíz cuadrada viene a determinar la distancia entre esos dos puntos. Esto es igual a la distancia del punto P a la directriz, pero si observamos esta distancia, es decir, la longitud de este segmento, va a estar dado por esta medida que es P, hasta aquí tenemos P, más esta otra medida, que es justamente la componente de la primera componente de P, que es X. Es decir, este segmento vale X. Entonces tendríamos P más X. P más X. Luego, la raíz de un miembro puede pasar al otro miembro como potencia. La raíz cuadrada pasará como la potencia al cuadrado. Entonces tendríamos en el primer miembro simplemente X menos P elevado al cuadrado más, aquí y menos 0 va a seguir siendo y al cuadrado simplemente y al cuadrado. Es igual a P más X, que ahora va a recibir la potencia al cuadrado porque es la raíz que viene del otro miembro. Aquí tenemos cuadrados de binomio que tenemos que desarrollar. Y aplicamos la propiedad del producto notable. Cuadrado del primero menos el doble producto del primero por el segundo, vamos a poner en orden alfabético, más el cuadrado del segundo, que es P. P al cuadrado. Y sigamos escribiendo, más y cuadrado. Es igual, nuevamente aplicamos el producto notable, cuadrado del primero, más el doble del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Es decir, P al cuadrado más 2px más x cuadrado. Ahora vamos a reducir y a ordenar esta expresión. Tenemos aquí en ambos miembros x cuadrado, entonces podemos cancelar. También tenemos p cuadrado que podemos cancelar. ¿Qué nos va quedando? Nos va quedando, y de manera ordenada, y cuadrado es igual a menos 2px, que va a pasar a sumar al segundo miembro. Entonces ya nos queda solamente 4px. Esta que acabamos de hallar va a ser nuestra ecuación de la parábola. En este caso, nuestra ecuación canónica, porque el vértice coincide con el origen del sistema de coordenadas. Ahora, tengamos en cuenta que si el valor de P es mayor que 0, la parábola se va a abrir hacia la derecha, como está aquí expuesta en este gráfico. Pero si el valor de P es negativo, es decir, aquí habría un signo negativo,
entonces se abre hacia la izquierda, es decir, tendría esta forma. Haciendo las mismas deducciones que hemos hecho para determinar la ecuación de la parábola, cuyo eje focal es el eje X, veamos ahora una parábola cuyo eje focal será el eje Y. Para este caso, es prácticamente la misma fórmula, solo que se han intercambiado la posición de los valores X y Y. Entonces la ecuación canónica para una parábola que está o que tiene como eje focal al eje Y va a ser x cuadrado igual 4py. Tengamos en cuenta además que si el valor de p es mayor que 0, la parábola se abrirá hacia arriba. Pero si el valor de p es menor que 0, es decir, es negativo, entonces la parábola se abrirá hacia abajo. Ahora veamos el cálculo de la longitud del segmento AB, que es justamente el segmento llamado lado recto. Tengamos en cuenta que en toda parábola, la longitud que hay desde el foco hasta el punto A es de 2p. Del foco al punto B también es de 2p. Entonces la longitud que habrá desde A hasta B es de 4p. Lo ponemos entre estas barras que significan valor absoluto para que el resultado siempre nos dé positivo, porque como sabemos, una longitud nunca es negativa.